¿Qué entendemos por concepto de retroalimentación o feedback? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han hablado? Sí. En el fondo, ¿cómo el organismo puede saber que tiene que dejar de tiritar si ya la temperatura corporal llegó a los valores normales? Precisamente mediante nueva información. Es decir, la información que me llega en un principio es que hay frío en el medio ambiente. La respuesta, empezar a tiritar. La única manera en que el organismo sepa que debe dejar de tiritar es que hayan receptores que estén midiendo la temperatura corporal. Y cuando esta temperatura corporal llegue a los rangos normales, manda una nueva señal para que el músculo deje de tiritar. Eso es la retroalimentación. Enviar información para generar una acción y estar recibiendo información constantemente. Pero que ahí tampoco no va como la acumulación, por decirlo así, como que va acumulando. ¿En qué sentido? Es que a veces, por ejemplo, de alguna hormona, ejemplo, que no hay un funcionamiento. Ejemplo, con la cosa en invierno, con la melatonina, con la del... ¿Melatonina, la de la hora sí, luz? Sí, exacto. Ejemplo, como se dice, el está guardadita, como que yo tendría así, se acumula, entonces ya cuando llega la temporada de primavera, tú ejemplo la lleva, se dispara para así tener tu pista el ciclo. Ya. Así lo entiendo yo un poquito como la retroalimentación. Ya, pero más que acumularse, se produce melatonina, ¿estamos claros? Y no confundirla con la melanina. Primero, ¿la melatonina se produce dónde? Es una hormona, así que tengo que aprender dónde se produce la melatonina. Glándula pineal. La famosa glándula pineal. La famosa. Pero se produce precisamente por el estímulo de las horas luz, que ahí como es. El receptor está en el nervio óptico. Y a través de los estímulos luminosos regula la formación de melatonina. Pero en el invierno, más que seguir produciéndose y acumularse, se produce en bajas cantidades. Y cuando a medida que aumentan las horas luz, la melatonina empieza a aumentar también su concentración. Entonces, en realidad, a ver, la retroalimentación, ¿cómo caería en ese caso? La retroalimentación es niveles o cantidad de horas luz. Es que ahí la retroalimentación no cuadra mucho, ¿eh? Ahora que lo pienso. Sí, pero... Sí, la retroalimentación, ¿dónde está? ¿Sí ustedes sí la quieren mandar? ¿Cómo se llama? No, yo estoy haciendo una analogía al feedback o retroalimentación desde el punto de vista comunicacional. Sí va a haber una respuesta, un círculo en que va a volver la información y que luego va a haber una segunda información que me permite o mantenerla, o modificarla. Hablamos del ejemplo de las pruebas, ¿no? ¿Por qué le pregunto? Porque, ejemplo, cuando yo la estudié, de verdad que el concepto igual a mí me costó mucho, entonces como que ese ejemplo de la melatonina de verdad que a mí me sirvió ejemplo en reproducción, que de repente fue igual explicar ejemplo de la hormona, ejemplo que sea una selección, dominancia, y era como eso, muchas aumentaban en ciertas temporadas, otras temporadas, ustedes se van guardando, se van acumulando, hasta que llega a tu pic y sale. Entonces, por eso me confundió un poquito con la... Sí, como para poder recordar bien la palabra. Sí, la retroalimentación en el fondo es la información que te llega de vuelta para saber si sigues haciendo lo mismo o debes modificar lo que estabas haciendo. En el caso de los tiritones, sigo tiritando porque todavía no logro la temperatura corporal o ya dejo de tiritar porque ya estoy termorregulado. En el caso de la melatonina, ¿cuál sería la retroalimentación? Horas luz, no hay suficiente horas luz, no se produce, pero cuando las horas luz empiezan a cambiar, se modifica la información porque este circuito, eso sí, funciona todo el año. Lo único que está esperando este circuito de formación de melatonina es que cuando se llegue a ciertas horas de estímulo luminoso, la producción empieza a aumentar. Ahora, ¿sí? Profe, ¿y no se puede generar una alteración de la homeostasis cuando
se satura, por ejemplo, un receptor. Y como que ya no puede ingresar, no sé, eso que gatilla el feedback del cuerpo. Eso también sería como una alteración de la homeostasis, porque por ejemplo, no sé. Sí, por ejemplo. Dame un ejemplo. Sí, así como para... Por ejemplo, yo sé que existen ciertos receptores de la piel que al estar en constante estímulo se saturan y ya no pueden seguir mandando el impulso nervioso que indica, por ejemplo, que me duele o que tengo una presión importante. Efectivamente. Y ahí eso también sería como una alteración de la homeostasis, o eso se llamaría de otra manera. Por ejemplo, el que ya no sintamos la ropa que tenemos puesta responde un poco a lo que tú dices, ¿cierto? En realidad eso podría afectar la homeostasis si existiera el receptor, el cual si ese receptor no recibe más información no se genera un nuevo mecanismo de respuesta. Pero tenemos tantos receptores que están recibiendo información de manera independiente que en realidad que todo el mecanismo de sensación térmica esté relacionado solo con ese tipo de receptores es poco probable. En general, la gracia de un sistema de retroalimentación es que mis receptores puedan estar constantemente recibiendo nueva información, porque si no recibo nueva información no puedo generar una nueva respuesta o mantener la respuesta que estoy realizando. Entonces, si en términos teóricos tu pregunta es si los receptores de ciertos mecanismos no estuvieran aptos para recibir nueva información, si falla la retroalimentación, claro, por supuesto. ¿Se satura? Sí, porque Los receptores pueden como percibir hasta cierta cantidad de eso que gatilla la respuesta. En relación a esa curvita que uno ve que hasta cierto punto ya no se genera más respuesta porque ya no percibe más de aquel elemento químico que está generando la respuesta. Sí, lo que pasa es que ahí, lo que vamos a ver después en los sentidos especialmente, existen varios tipos de receptores. Por ejemplo, el ejemplo que tú mencionas son los llamados mecanoreceptores que solo actúan bajo presión mecánica. Pero los otros mecanismos, por ejemplo, que miden los niveles de glucosa o miden la presión sanguínea también es uno mecánico, pero que miden los niveles de oxígeno son quimioreceptores. Y eso en general no sufre procesos de saturación, ¿no? Porque van midiendo constantemente, toman contacto con la molécula y la molécula no es que se quede pegada al receptor, sino que va circulando en este caso. Por lo tanto, en estos casos no tendría por qué ocurrir. Pero si en teoría se saturaran mis receptores de medidores de oxígeno, mi organismo quedaría incapacitado de saber qué pasa con el oxígeno arterial. Y por lo tanto no se desencadenaría el mecanismo adaptativo si es que de repente me meten en una pieza o me tapo la nariz y la boca. O sea, es que vamos a ver a continuación de que toda la retroalimentación se basa en el esquema del arco reflejo, que no lo hemos visto todavía, ¿sí? Pero que lo deben conocer. Receptor, vía aferente, centro integrador, vía eferente y un efecto. Para que la retroalimentación funcione tengo que recibir información para generar una respuesta constantemente. Como decía, yo cómo podría saber que tengo que cambiar un efecto si no recibo la información inicial. Así que sí, la respuesta es sí. ¿Se entiende el concepto o lo enredamos mucho? En todo caso, lo vamos a ir bien. Esto que lo estamos viendo en teoría, cuando empecemos a estudiar los distintos mecanismos, vamos a ir viendo que las estructuras se repiten. Y vamos a ver cuando decimos, por ejemplo, cuando hablamos de la hormona, ¿cuál es el estímulo para que se forme una hormona como la testosterona? O una hormona como la insulina. Eso es una retroalimentación positiva. ¿Y cuál es el estímulo para que se deje de producir la insulina? Un feedback negativo de inhibición. Es decir, esto va a estar ya, sobre todo en el sistema endocrino, entender cómo funciona el sistema endocrino es entender esto inmediatamente. ¿Qué mecanismos estimulan, qué mecanismos inhiben? Y cuando nosotros conocemos eso, podemos después tomar medidas terapéuticas. Yo quiero lograr estimular algo y yo sé que tal cosa lo produce, yo artificialmente
no es la palabra, Pero puede ser. pero puede ser. Yo produzco el efecto que yo deseo. Por ejemplo, la adrenalina es una hormona. Sabemos que sobre el corazón tiene un efecto de estimular los latidos cardíacos. Cuando uno ve la serie de las películas de urgencia que llega alguien con un paro cardíaco, así, ¿qué es lo primero que hace? Adrenalina al corazón, intracardíaco, al tiro. Porque yo conozco el efecto de esa hormona y por lo tanto yo puedo medir y regular a mi gusto. Podría matar a alguien yo con una adrenalina, por ejemplo. Pulp Fiction es más moderno, o ya es vieja esa película. Digamos que es un clásico. ¿Qué fue violento? Claro. Por lo tanto, ¿por qué la importancia de conocer entonces cuáles son las sustancias que participan y qué efectos tienen que yo puedo manipular eso? Y la farmacología al final es manipular eso. Entonces, lo dije por el ejemplo de las pruebas. Si ahora hiciéramos una prueba. No, que en el fondo hicimos la primera cátedra, así lo dije. Era otra cosa. Sí. Era una de las 6 secciones. Hay que pagar. No, pero si ahora hubieran hecho la primera cátedra y hubiera un puro rojo, por ejemplo, no es el caso. Y yo digo, chicos, pero si yo no puedo participar, veo que entienden las materias, ¿por qué no informar? Ustedes se quedan en silencio. No hay retroalimentación. ¿Cómo yo podría tomar una medida para mejorar esos resultados si no sé por qué les fue mal? Porque alguien le va a llamar, puede ser, no estudió, no entendió las preguntas, a lo mejor el profe no está haciendo bien las preguntas, no son claras. Pero si ustedes no me retroalimentan con esa información, yo no podría modificar la siguiente prueba. La retroalimentación al final es eso, recibir información para saber si lo que estoy haciendo está bien o debo modificar el nuevo efecto. ¿Ya? Puede ser positiva o negativa. Ya, antes de entrar a esta, salgamos a recrear. Volvemos a